va a volver a pasar. Buenas. Empezamos con las noticias inmediatamente, porque señores, a ver, ¿recuerdan ustedes que les he dicho que dentro de poco tenía otro viaje más que hacer? Vale, pues me da la sensación de que ese viaje lo voy a realizar justo cuando GTA 6 va a abrir sus reservas y posiblemente lo haga junto con un tráiler de lanzamiento. Esto es tal cual, la última información nos dice que entre el día 18 y 21 sería aproximadamente cuando empezaría todo lo que es el tema de las reservas, etcétera, etcétera. Bueno, en fin, que va a volver a pasar, ya está, que es que como si no me lo huelo. El caso es que también se ha filtrado esto que estáis viendo en pantalla. Algunas páginas web dedicadas a tiendas a lo largo de Europa ya incluso le han puesto precio a la edición estándar. Ojo, el precio de la edición básica del videojuego. Y está establecida en 99 euros. Entiendo que en dólares será pues quizá la misma cifra o incluso puede que menos. No lo sé, pero... la cuestión es que esto, pues ojalá de verdad que fuera un error, pero empiezo a oler que es una posibilidad bastante alta de que suceda. Al fin y al cabo esto lo hemos comentado en el canal y puede que estemos sembrando un nuevo precedente en esta maravillosa industria. Y es que si bien podemos pensar que GTA 6 puede valer el precio que piden por él, básicamente porque es un título que te puede ocupar una generación y media o incluso dos si se lo proponen, hay que remarcar que al fin y al cabo esto no es un caso excepcional, por desgracia. En esta industria nos hemos habituado que cuando suben de precio un videojuego se hace pues con prácticamente todo lo demás. Hemos visto a principios de la generación cómo 2K aumentaba el precio de sus videojuegos deportivos, unos 5 pavos aproximadamente. Luego llegaba PlayStation y te decía que los videojuegos tenían que costar 80 euros. Nos hemos acostumbrado a que básicamente cualquier juego, incluso auténticas mediocridades, valgan ese precio, y luego pues nos hemos encontrado que Nintendo te ha puesto el nuevo Mario Kart a 90 euros al menos en formato físico. Por suerte este ha sido el único que se ha quedado a ese precio, el resto pues los han ido sacando relativamente más baratos. Pero bueno, el caso es ese, que no se trata de que hagan excepciones, es que al final lo convierten en norma. Y si bien GTA puede valer esos 100 euros perfectamente porque es un videojuego de muchísima calidad, también hay que decir que esto, cuando lo siembras de precedente, lo acabas aplicando a otros títulos populares. Porque si hacen esto con GTA, ¿qué les impide no hacerlo precisamente con un nuevo videojuego propio o exclusivo de PlayStation, de Xbox, de Nintendo incluso? ¿Por qué no? Al final, cuando siembras esta posibilidad, el resto la acaba cogiendo y acaba probando a ver si le funciona. Y sí, el problema es que realmente les ha funcionado, al menos durante una etapa, porque los últimos 2 años los videojuegos han caído bastante en cuanto a lo que es la venta de títulos, y esto pues seguramente haya servido de toque de atención para que tengan un poco de más cuidado. Pero claro, ya sabéis que GTA lo reactiva absolutamente todo. Las consolas van a vender ahora muchísimo más y por supuesto la gente volverá al mundo de los videojuegos, pero claro, quizá lo hagan solamente con GTA y no se compren ningún otro título. Veremos a ver. Mientras llega GTA 6 y por supuesto mientras se confirman estas informaciones que no tienen por qué ser ciertas, pero bueno, yo traslado por aquí lo que se ha publicado oficialmente en esas páginas, podemos disfrutar de otro mogollón de videojuegos, como por ejemplo es el caso de Forza Horizon 6, sí, también una sexta entrega de mundo abierto y conducción que tenemos disponible desde hoy mismo, con el acceso anticipado. Eso sí, el lanzamiento oficial será el próximo día 19. Y bueno, pues el caso es que este videojuego ya tiene un análisis en el canal, ya os he comentado qué es lo que me parece, el videojuego a mí me ha encantado, y ¿saben ustedes qué? A la prensa también. Ahora mismo está calificado como el mejor videojuego del año, por encima de básicamente todo lo que se ha lanzado. A mí en lo personal esto no me extraña, esta gente pues hasta la fecha, al menos hasta el día de hoy, no sabe hacer otra cosa que no sean prácticamente obras maestras, todos sus videojuegos han sido sobresalientes y este pues no iba a ser menos. Es un título que de verdad os indico que lo podéis empezar a jugar ya porque es una pasada. Sí que es cierto que algunos se preguntan si esto lo llevará a ser el mejor videojuego del año o estar nominado entre los principales títulos a final de año precisamente, valga aquí la redundancia.
A ver, eso no va a pasar principalmente porque ya sabéis que los medios de comunicación son muy especiales, son muy elitistas y tienen unos parámetros muy concretos. Primero, no le gustan los videojuegos exclusivos de esta marca, ¿vale? Y este ha salido como exclusivo, con lo cual está fuera, pero la cuestión es que ya sabéis que en los Game Awards lo que se buscan son videojuegos que tengan alguna connotación de historia, una trama profunda, un algo que te rompa el corazón. Son así, son raritos y te meten algún videojuego independiente para disimular, pero la cuestión es esa, que realmente a ellos no les gusta nominar a videojuegos deportivos, de conducción, aunque según las normas pueden hacerlo, y luego te mienten en la cara diciendo que es que las normas se lo han impedido, pero bueno, ya sabéis, son muy mentirosos. Luego hemos encontrado algún que otro análisis, como por ejemplo este que estáis viendo en pantalla, que ha sido bastante llamativo y peculiar, donde básicamente en el titular indica que se trata del videojuego más grande y ambicioso de la franquicia, pero que peca de ser poco ambicioso. Eso literalmente está en el titular de un análisis. Le han puesto buena nota, ¿vale? Le han puesto buena nota, pero que te paras a leer este tipo de cosas y te das cuenta de que la prensa especializada en videojuegos, por si no te habías dado cuenta antes, no es nada especializada. Mirad, yo no soy nadie, soy un tarugo que habla aquí en redes sociales y en internet haciendo vídeos, pero se supone que estos son los profesionales y los que saben de estas cosas, y cada día se diferencian menos de los tarugos que estamos aquí comentando en internet. Y yo lo que pasa es que yo no tengo poder para dar premios ni dar notas en Metacritic, esto sí, y fijaros cuál es el nivel de redacción, pero bueno, luego han tenido que cambiar el titular porque habían quedado bastante mal, pero bueno, es lo que hay. Para finalizar, estaría muy bien, por cierto, que la comunidad fuera un poco más coherente y menos bipolar en este sentido, porque nos pasamos todo el año diciendo que las notas de prensa no importan, que básicamente los medios de comunicación están todos a lo que están, que los premios a final de año tampoco son importantes, pero sin embargo, luego me veo un mogollón de vídeos de creadores de contenido llorando porque no le han dado la puntuación que esperaban, me veo un montón de gente quejándose porque le dan el premio a un videojuego que no lo merecía, y así sucesivamente. En realidad sí que os importan las notas, en realidad sí que os importan los premios, ya está, no pasa nada. Sobre esto, pues, ¿qué queréis que os diga? La importancia se la estáis dando ustedes en el momento en el que no paráis de mencionarlo. Yo aquí os lo traslado de manera informativa, yo aquí os lo traslado como curiosidad para quien lo quiera saber, porque tengo lo más importante del mundo, que es la experiencia de haber jugado ese videojuego, de saber lo que hay, saber si realmente es bueno, y con eso, pues, ¿qué queréis que os diga? Tengo más que suficiente. A lo que voy con todo esto es que de nada sirve decir o señalar que la prensa del videojuego es incoherente si luego tú como jugador tampoco lo eres con lo que dices y haces, pero bueno, hasta ahí. Vamos a pasar al siguiente tema, que es este que estáis viendo en pantalla. El mando Elite 3 de Xbox se ha filtrado. Sí, para sorpresa de nadie, estaban trabajando en un Elite 3 y esto pues debería de anunciarse incluso para este año. Vale, las imágenes no son las mejores porque al fin y al cabo todavía hay cosas que se van a retocar en este mando y por supuesto la puesta en escena pierde mucho cuando pones así una imagen tan fea como esta, pero bueno, vamos a ver las características que nos han presentado porque al fin y al cabo esto ya está corriendo como la pólvora en la prensa, en los medios digitales, también incluso en las redes sociales, bueno, que todo el mundo lo ha estado viendo, básicamente. La cuestión es, estéticamente es un mando a primera vista como los típicos de Xbox que tenemos hoy en día, ¿vale? Hasta ahí pues poca cosa cambia visualmente, pero si nos fijamos, por ejemplo, los botones centrales, lo que es el botón de Start y demás, son botones que están como debajo del botón de Xbox y van como en paralelo, están como alineados tanto con la cruceta izquierda como con los botones habituales. Y luego pues debajo le han puesto como un par de ruedas que se pueden desplazar, que ya veremos qué función es la que acaban acoplando, aunque más o menos me puedo hacer una idea, tampoco es cuestión aquí de hacer el cuñado, ¿sabéis? Pero bueno, que debajo le han puesto un par de ruedas adicionales aparte de las palancas traseras que ya conocemos. Aparte, va a tener batería extraíble. El mando Elite 2 no tenía batería extraíble y en este pues se ha recuperado. Eso sí, comentan que va a tener algunos amperios menos, que posiblemente dure pues un par de horas menos que el otro, pero vamos, es que el otro se podía ir a las 40 horas de duración. Era una auténtica salvajada lo que te podía ofrecer en cuanto a durabilidad. Pues este con la batería intercambiable, hombre, te ofrece muchísimas más opciones, que es al fin y al cabo lo que más me gusta de aquí. También, por cierto, va a incluir un botón de emparejamiento tanto a nivel local, lo que es el
juego tradicional de toda la vida con la nube. Por supuesto, se tienen que adaptar a los tiempos y este mando en cierto modo estará pensado incluso a nivel tecnológico, características de vibración y otra serie de cosas de cara a la próxima generación de videoconsolas. Aunque lo más normal es que sea también compatible con la generación actual, pero bueno, esto ya es entrar en terreno de especulación. De momento simplemente conocemos la parte estética y algún que otro detalle comentado. Eso sí, este mando va a tener un pequeño problema, y es que a día de hoy se enfrenta a una competencia feroz. Cuando salieron los primeros mandos Elite, la competencia en mandos de alta gama no era tan grande ni tan extensa. A día de hoy marcas como GameSir han superado con creces a los mandos Elite. A mí en general me gustan mucho más que todo lo que se ha diseñado anteriormente, con lo cual en este caso van a tener que tener mucho cuidado y espero que la duración de las gomas y otra serie de cosas la hayan hecho de la mejor manera posible. Luego también, por cierto, se ha filtrado este mando que estáis viendo aquí. Ojo con este porque es un mando dedicado al juego en la nube. Esto es bastante peculiar, es un mando raro seguramente para muchos, ya que tiene como una forma más alargada, como si fuera básicamente el mando de la Super Nintendo. No sé si os acordáis que era así como cuadrado, pero con unos agarres detrás. Y bueno, al fin y al cabo es bastante coqueto para algunas cosas, pero sí que es cierto que no es el típico mando con el que cualquiera jugaría en una videoconsola. Y es precisamente por eso, porque es un mando diseñado para el juego en la nube, sobre todo. Es un mando que cuenta con conectividad Wi-Fi, con Bluetooth y también pues, con las características habituales de los mandos de Xbox, pero sobre todo es eso, un enfoque directo a la nube. Habrá que probarlo también. Les han puesto gatillos en la parte superior, es verdad que son diferentes a los gatillos normales, son como gatillos más alargados, por así decirlo, que bueno, en la ergonomía del mando es que tienen que hacerlo de esa manera. Eso sí, me gustaría que me explicasen un poco el porqué concretamente este diseño, pero bueno, serán diferentes alternativas que vayan sacando al mercado y ya veremos incluso si también le echamos un vistazo por aquí en el canal. No sé, lo mismo es hasta cómodo. Yo la verdad que los mandos de Super Nintendo en su momento eran un auténtico desafío, no eran lo más cómodo del mundo. Yo era más fan del mando de la Mega Drive, por ejemplo, porque tenía como una forma más circular hacia los lados, ergonómicamente creo que estaba mejor pensado, aunque bueno, esa cruceta infernal, Dios me libre de volver a verla. Pero bueno, fuera de todo eso, pues son cosas que se supone que se van a tener que presentar dentro de poco. Al fin y al cabo, ya sabes que todo esto es la cara de la próxima generación en múltiples sentidos. Que obviamente el ecosistema Xbox sigue creciendo, que obviamente siguen pensando las videoconsolas, pero la nube no la van a dejar de lado. Y obviamente quieren ir adelantándose en esa carrera. Veremos, al final también me gustaría saber si este mando es compatible con consolas actuales ya por una mera cuestión de curiosidad, pero ¿a vosotros qué os parece? Saltamos de Xbox a PlayStation y concretamente para hablar de Intergalactic. Este videojuego también es un título que se supone vamos a ver dentro de poco. No tenemos mucha información acerca de este, no sabemos ni siquiera qué clase de videojuego es, pero sí empezamos a conocer algunos detalles bastante interesantes más allá de que al fin y al cabo es un título con viajes espaciales, ambientación estilo retrofuturista de los años 80, etcétera, etcétera. Según un perfil de trabajo, por lo visto, Sony ya estaría adelantando ciertas cosas relacionadas con la inteligencia artificial, y esto aplicaría para este videojuego en algunos aspectos. Por ejemplo, se comenta en alguna de esas ofertas de trabajo que la idea es que los personajes secundarios que te encuentras a lo largo y ancho de esos pasillos y mapas tengan diálogos siempre dinámicos, que sean diálogos que se van alternando y que prácticamente nunca se repitan. Y esto pues se consigue gracias a estas nuevas tecnologías, para que básicamente se vayan amoldando y no siempre te suelten la misma frase. Esto en cierto modo el estudio de desarrollo ya lo ha hecho en el pasado sin necesidad de inteligencia artificial. Videojuegos como The Last of Us, videojuegos como Uncharted 4 tenían una amalgama de frases que en algún momento podían llegar a repetirse, pero eran como muy variadas. Era algo bastante amplio y casi os diría que incluso bastante enfermo. Se lo trabajaban muchísimo y la verdad que en eso han sido siempre un estudio bastante ejemplar. Pero quieren ir un paso más allá de eso. Lo interesante será saber si este videojuego tendrá zonas abiertas, misiones principales y secundarias, cosas un poco de ese estilo que realmente pongan a prueba todo eso. Porque si es un videojuego relativamente lineal, quizá esto ya tiene un poco menos de mérito, aunque te dará una experiencia bastante más inmersiva en múltiples aspectos. Pero no sé, yo por aquí os traslado la información, esto será bastante interesante de comprobar y de ver. Al fin y al cabo los videojuegos de este estudio se han destacado mucho por su calidad gráfica, visual, también en aspectos narrativos y más cosas.
Aunque bueno, entiendo que por eso, entre otras cosas, tardan tanto en lanzar nuevos videojuegos, pero en fin, ya veremos a ver qué nos dicen de este. Para ir finalizando, vamos a hablar de esto. Trails in the Sky ha supuesto para la compañía un aumento de un 1227% en ganancias operativas. El haber hecho que este videojuego se lance de manera internacional y que también venga traducido al español, entre otros muchos idiomas que antes no estaban disponibles, pues ha hecho que el videojuego y que la compañía se vea envuelta en oro, dentro de que sus ganancias operativas no son tan grandes como las de otras compañías. Otras compañías que, por cierto, te dicen que no traducen ciertos videojuegos básicamente porque es que no les sale rentable. Y la gente va y se lo cree. Porque efectivamente son compañías que manejan licencias más interesantes e importantes que esta. Y bueno, lo de más interesantes es una cosa muy relativa, me refiero que son más populares en líneas generales, eso es a lo que voy. Y esos te dicen que no traducen videojuegos porque es que, eso es mucho dinero. Claro, como no ganan nada, como estás básicamente muerto de hambre entre tantos millones, pues hombre, ¿para qué vas a traducir un videojuego? Pues mira, quizá para crecer como crecen estos, quizá para crecer como crece Sega, quizá para crecer como crece Capcom, quizá para crecer como crece básicamente toda la industria, menos ciertas compañías que se han agarrado al tema de los idiomas para ahorrarse cualquier euro que sea posible e intentar vendernos videojuegos en idiomas completamente ajenos a los nuestros. Y lo siento mucho por los del famoso aprende inglés. Si tú vienes a vender un videojuego a mi país, o me lo traes en mi idioma o posiblemente no lo compre, como sucede en Alemania, en Francia y en cualquier país que tenga amor propio por su idioma. Este es el resultado, la recompensa. Un éxito sin precedentes como ha pasado con tantas otras franquicias. Hablando por cierto de éxitos sin precedentes, ojo con Subnautica 2, porque este videojuego, pese a que ha entrado en la suscripción Game Pass tanto de consola como de PC, ayer en su estreno de acceso anticipado alcanzó más de 460.000 jugadores simultáneos. Es una puñetera barbaridad, no tiene ninguna clase de sentido. Y bueno, sí que es cierto que el primer videojuego gustó mucho, que el segundo se esperaba con ganas, pero son números de prácticamente récord. Es algo bastante inédito para esta clase de videojuegos más de corte independiente, aunque bueno, este de independiente tiene lo justo y necesario porque al fin y al cabo lleva una gran financiera detrás. Pero vamos, que lo ha roto absolutamente todo. En fin, no sé si vosotros lo estáis jugando, ya me diréis qué os parece, por supuesto. Yo es que tengo muy poco tiempo entre tanto videojuego que se lanza, así que ya le buscaré un hueco. Pero en la caja de comentarios vosotros me podéis dejar lo que sean vuestras opiniones como siempre, y obviamente disfruten ustedes mucho de los videojuegos. Un saludo.